Bueno, voy rápida. Después de tanto que hemos visto, estoy alucinada de todo lo que se hace entre colegas tan cercanos sobre los suelos. Os voy a contar algo que llevamos años trabajando, que son el estudio de unos ecosistemas áridos, también en condiciones extremas de lluvia y de salinidad, que son los humedales salinos de interior. En general, hemos estudiado pues, varios humedales del centro de la cuenca del Ebro, y aquí os voy a mostrar solamente algunos datos de lo último que hemos hecho en la Sala de Chiprana. Ya sabéis cuál es la Sala de Chiprana, algunos seguro que estáis estudiando algún aspecto de ella, y si no, vuestros equipos. Está muy cerquita del río Ebro, por lo tanto tiene una altitud muy baja, la más baja de todos los saladares que tenemos en el centro de la depresión. El clima es muy árido, apenas sobrepasan los 300 milímetros. Sin embargo, es una laguna permanente hipersalina y por eso es una laguna especial, súper protegida. Es un bebé mimado del Gobierno de Aragón, y frente a la Comunidad Europea pues, tienen que responder ante su protección, sobre todo por uno de los elementos importantes que tiene. Como muchos de los humedales salinos de la cuenca del Ebro, tienen una larga historia de estudios, pero igual hay estudios publicados desde hace unos 50 años, en las de Monegros, en las Alcañiz. Lo que pasa es que son estudios que muchas veces no están ni publicados, son informes. En fin, y después de su larga historia de protección y las dificultades que tiene, porque tienen que compatibilizar con el desarrollo de la zona, ya a partir del año 2021 en la Sala de Chiprana se tiene que declarar como zona de especial conservación, con lo cual tiene un plan de gestión. Tiene un plan de gestión y conservación, y eso es lo que hace que las cosas cambien, teóricamente. Nosotros vamos a estudiar los suelos de esta zona por primera vez y nos enfrentamos a una falta de información. No hay nada estudiado, entonces buscamos lo primero que hacemos es, en un estudio de este tipo, es buscar la información geológica. ¿Qué materiales tenemos en esa zona? Por supuesto, la escala de los mapas Magna de 50.000 no nos sirven para mucho para estudiar los suelos a una escala de gestión, a una escala de detalle, porque solo nos dicen que hay materiales del Mioceno, del Oligoceno, es decir, del Holoceno, perdón. Entonces, no es una información adecuada para ir a estudiar los suelos. Entonces, bueno, la zona, por si no lo sabéis, se conoce por los paleocanales tan chulos que tiene, unos relieves invertidos, y en ese sentido pues, tiene estudios y tesis bastantes, uno detrás de otro, publicados. Entonces, para tener una idea de lo que nos vamos a encontrar, lo primero que hacemos es fotointerpretación. Son los pasos que hacemos siempre antes de estudiar los suelos de la zona. Cogemos las imágenes más antiguas de las que disponemos, que son, como sabéis, el vuelo americano. Entonces, algunas veces podríamos encontrar otra información, pero no es lo más habitual. Entonces, ya creamos un contexto para poder ir a estudiar los suelos. Esto sería ya un mapa geomorfológico detallado, y ya nos está dando unidades estructurales, otras unidades fluviales, terrazas, coluvios, escarpes, en fin, ya tenemos una información de partida. Cuando vamos ya al entorno del humedal, que es lo que nos interesa, pues en este caso identificamos diferentes unidades geomorfológicas y de procesos. En este caso, como es un humedal permanentemente inundado, pues ya no nos planteamos el estudio del fondo, lógicamente. En otros sí que lo hemos hecho, y estudiamos los transectos y las gradientes de salinidad que hay desde el humedal hasta las tierras agrícolas. Pero en este caso nos centramos en los alrededores del humedal para estudiar qué procesos ha habido y cuál es su historia. Entonces, nos fijamos en dos unidades importantes, que son terrazas lacustres, que son las que ha dejado en un momento en las que el humedal en su historia se ha reducido en cuanto a superficie que ocupa, y en otros depósitos que después de la inspección de campo, la morfología, la estructura, nos parece que tienen otro origen diferente y que son unos depósitos que tienen relación con el desarrollo del humedal. Por supuesto, abrimos perfiles y estudiamos los perfiles considerando que el suelo no está degradado porque tenga animales, ni está degradado porque tenga raíces, sino que forma parte precisamente de la historia del suelo. El perfil de suelo nos cuenta mi historia, y ahí es donde describimos y pasamos gran parte de la jornada de trabajo. Por supuesto, se definen los horizontes genéticos, se muestrea y se lleva al laboratorio. Estudiamos tanto entonces las terrazas lacustres como los depósitos que ya nos parecía que tenían un origen completamente diferente. Sí que tenía que ver con la evolución de la laguna, pero nos confirmamos con la descripción, la morfología de campo y con los análisis que luego
hacemos en laboratorio, que tienen un origen eólico. Entonces, a partir de aquí, nos parece interesante complementarlo con la micromorfología. Por supuesto, siempre que mostramos un perfil, hacemos observaciones macro y observaciones micromorfológicas. Y en el microscopio, pues, confirmamos aspectos de los muchos que habéis hablado aquí también. Pues, en la terraza lacustre lo que tenemos, pues, restos de ogoneos de caráceas, con crecimiento de cristales de yeso, la masa lacustre microcristalina llena de agujeros de fauna, pero no actuales, heredados, y a más profundidad restos de raíces que ahora están a casi 2 metros de profundidad, lógicamente no son actuales, son raíces heredadas con su aureola de reducción. Y completamente diferente es el perfil del sedimento eólico, del coluvio, y allí nos encontramos pues, laminación típica de zonas dunares, estructuras de colapso de material relacionados con desestabilidad por sodio, desestabilidad química, no desestructuración mecánica, sino química, y una fracturación producida a profundidad, o sea, una fracturación heredada relacionada con el crecimiento de cristales de yeso, que es algo actual y bastante móvil. Bueno, todas estas observaciones se juntan, se meten en una agitadora, que es la cabeza, y bueno, se piensa un poco cómo se ha producido esto y qué historia nos cuenta. Entonces, para completarlo, y bueno, gracias a la tesis que está desarrollando con María, pues se incorpora lo que es la datación. Bueno, pero ¿cuándo ha sucedido esto? Estos depósitos eólicos, ¿de cuándo son? Si la laguna está llena de agua, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde viene? Bueno, pues entonces se datan, se llevan a datar por luminiscencia, y se obtienen unas edades. Entonces tenemos que una terraza lacustre de unos 9.000 años, pues más o menos concuerda con las fechas de formación de cuando se sondean pues, compañeros del IPE que tienen hecho pues, dataciones del fondo, de los sedimentos de fondo, pues eso son del Holoceno, de hace unos miles de años. Sin embargo, el suelo desarrollado sobre sedimento eólico, pues nos da unas edades que se salen de lo que se esperaba. Entonces, nos indican unas edades muy antiguas que realmente para nosotros ahora mismo indican los procesos más antiguos de aridificación en el centro del Valle del Ebro. ¿Por qué de aridificación? Porque no podrían haber salido sedimentos del fondo de la cubeta si no estuviese seca, es decir, la cubeta no tenía agua. Es decir, ¿esto qué nos está diciendo? Pues que la historia de fluctuaciones de estos medios semiáridos o áridos es muy, pero que muy larga. No es de ahora, ni es de un cambio climático de las últimas décadas, es muy larga. Es decir, es una situación muy antigua y esto es lo que se conserva, es decir, lo que no se conserva no está. Esto es lo que está guardado. Lo que se haya podido erosionar en medio, pues eso no lo podemos conocer. Bueno, y con todo esto creamos una evolución, creamos una reconstrucción paleoambiental y paleoclimática y nos inventamos una historia de cómo se ha generado, con todos los datos, cómo se ha generado esta y otras depresiones endorreicas. Entonces, es verdad que todas las metemos en el mismo saco, depresiones endorreicas, pero son muy diferentes unas de otras, muy diferentes la formación y muy diferentes la evolución y los factores que les han condicionado. Entonces, aquí se describen factores de formación que no se esperaban, como por ejemplo la desestructuración, como el pipín que habéis mostrado antes en forma de paisaje. Aquí no hay esa desestructuración a escala de paisaje, pero sí a microescala. ¿Esto para qué? Porque normalmente nosotros hacemos un estudio multidisciplinar y estudiamos estos ecosistemas desde un punto de vista de que el suelo es el soporte de los hábitats y también está relacionado con el agua, sobre todo en estos humedales que tienen agua permanente. Esto más toda la actividad agrícola, que no os la voy a contar hoy. Entonces, ¿cuál es el objeto de conservación más interesante en este humedal? Los tapetes microbianos, todo el mundo lo sabe. Si los tapetes microbianos desaparecen, este humedal ya deja de estar en la lista Ramsar. Con lo cual, es muy importante mantener un nivel de agua en esta laguna y por eso está controlada con las entradas de agua de las acequias que llevan los riegos a la zona. Entonces, bueno, esto se está estudiando desde el punto de vista microbiológico, pues eso, poblaciones, bacterias y hongos y todo, desde el punto de vista de la secuenciación y la biodiversidad a partir del ADN.
También la micromorfología nos cuenta historias de la costra, de cómo se va perdiendo el tapete microbiano y cómo se va desestructurando, los restos de raíces y cómo se incorporan las fases minerales y cómo va creciendo. Entonces, todo esto lo incorporamos en conocer diferentes puntos de estos humedales y diferentes formas de evolución con relación también al uso y a las transformaciones de la zona. En este sentido, al ser una laguna permanente, nos hemos podido permitir el lujo de estudiar la calidad del agua. En este caso, con respecto a la directiva y a la marca que hace en cuanto a las contaminaciones por nitratos, pues es la clorofila el indicador que espectralmente nos va a proporcionar una información sobre calidad del agua más consistente. Y en este caso, pues Chiprana la hemos volado con dron y la hemos comparado con la imagen de satélite con resultados bastante dignos. ¿Qué información nos da la ventaja? Pues que normalmente estos sitios tienen un seguimiento por parte de la Confederación, como digo, en base a la directiva, que es puntual, es en un punto. Y no es lo mismo la composición que nos da en la orilla o al lado de la escala donde se toma la muestra, donde está la sonda permanente, que tener un mapa de toda la distribución de clorofila, en este caso, o de total de sólidos en suspensión. Entonces, es como antes se ha nombrado para otro aspecto diferente, la distribución espacial es muy importante. Queremos que es una aportación interesante tener pues, un mapeo de lo que es la situación del agua con relación a la contaminación por nitratos, que es un tema muy controvertido en esta zona. Y solamente la última parte en el que ponemos interés en este estudio multidisciplinar es la parte de hábitats. Al ir a confirmar, digamos, la cartografía de hábitats que se hizo en el año 2006, que fue el año en el que hubo el primer vuelo de ortofoto general en color disponible para toda la península, al ir el año pasado, este año, se ha visto el enorme cambio que ha habido precisamente por los cambios por la agricultura, ¿no? Sobre todo por la ampliación del regadío en la zona. Y eso ha hecho que la cartografía que se tenía de hábitats prioritarios y hábitats de Aragón pues no sirva para nada, en el sentido que hay que volver a repetirlo, pero bueno, es un punto de base para ver las transformaciones que ha habido. Las últimas transformaciones es la industrialización de la zona, es decir, ahora es un mar de placas solares y bueno, pues esto es lo que se tiene. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, nosotros nos entretenemos en el perfil de suelo y cuando lees la memoria de gestión, la última que está publicada, pues son 102 páginas de seguimiento de un ecosistema, que es básico, es obligado para el Gobierno de Aragón. Esto ocurre en Chiprana, pero ocurre en otros humedales y en otros entornos, por supuesto. Pues no hay nada relativo a suelos, no hay nada. O sea que, en fin, el suelo es un gran desconocido, hay mucho por hacer. Y esto era todo, no sé si tenéis alguna pregunta a lo que os quería explicar. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o dos? Por ahí, Manuel. A mí surge una duda. ¿Cuántos años lleva el regadío, esos campos que están ahí cerca, y realmente, si más allá de la escolaritía, el movimiento del agua superficial, hasta qué punto puede llegar a cambiar la geoquímica? Pues precisamente de este tema hablábamos en el café. El regadío lleva, yo creo que el plan de riegos es del año, a ver, corrígeme María, del año 90 y tantos, ¿no? De los años 90 empezaron las primeras fases en la zona de regadío, igual que en el Bajo Aragón, igual que en la zona de Monegros. Esto es el prenacional, son las zonas de interés nacional de regadío. Lo que pasa es que el regadío ha cambiado muchísimo. Ha cambiado porque del regadío de Seramanta, que era como era siempre, ha pasado a ser por aspersión, hay zonas que, pues, otro tipo de goteo, entonces todo eso ha transformado la zona. Entonces, la modernización de regadíos, el ahorro del agua y la eficiencia del riego ha producido cambios. Y contrariamente a lo que pudieras pensar, no cambios hacia más agua en la laguna, sino hacia menos agua en la laguna. Pero todo eso, como os lo comentaba Farid hace un momento, está muy hablado, muy comentado, pero no está medido, no está tan medido. De hecho, hay todavía mucha incertidumbre en saber cómo se alimentan estas lagunas, esta concretamente. Si se alimenta de un circuito general, de un sistema general que viene ya de la sierra, de la Ibérica, o si tiene
zonas locales de alimentación. Así como en las saladas de Monegros se sabe que hay un acuífero colgado, que además es que es un acuífero hipersalino, pues aquí las aguas subterráneas son más complejas. Lo primero que habría que hacer sería delimitar la cuenca, delimitar una cuenca. Luego tú ya sabes que delimitar una cuenca superficial de escorrentía no tiene por qué coincidir con la cuenca subterránea, ya se tiene experiencia en Gallo Canta, y hacer balances. Entonces, todo eso hay gente que está trabajando en ello, pero todavía es un desconocido, es una cosa que no se sabe. Entonces, la Confederación no tiene nada de eso por ahí. ¿Confederación? ¿No tiene? Perdón. Que no han hecho nada, porque no han hecho. El IGME es el que ha hecho más hidrogeología en esta zona y Confederación hace seguimientos de pizómetros e instala pizómetros, pero estudios como se hicieron en otros sitios para hacer balances de agua, de modelización, yo aquí de Confederación no conozco ningún informe, igual hay alguno antiguo, pero son informes que hay que ir sacándolos. ¿Y la gente de CIGNES sí que lo Sí que hay algo, sí, están trabajando ahora, llevan años trabajando. Tendrá que haber alguna entrada y una salida, muy bien. Sí, pero no es tan, es complejo. Hay estudios del año 90 y tantos encargados por la DGA, mucho estudio encargado por la DGA, hidrogeológico, pero no ha habido seguimiento. Igual que hay estudios de suelos, pues es verdad, de los años 80 y 90 hay estudios de suelos. Sí, no te hagas el tonto. El wifi. Y tú también del Bajo Aragón tienes algo. Sí. Sí, bueno, sí, de Candasnos creo que es lo que... Quiero decir, pero hay que ir a buscarlos y pescarlos, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido hay cosas hechas, no es que esté, pero que no se ha concluido. Porque, por ejemplo, comparando con Gallo Canta, pues en Gallo Canta Confederación se puso la meta de o lo sacamos o no lo sacamos, y dedicó una asistencia técnica y unos años a hacer un balance. ¿Cuál es la conclusión que sacó? Se acabaron las concesiones de agua para riego. Claro, este es otro sistema, que hay otra política y otros intereses. Entonces, bueno, pues eso, es muy complejo todo. Y donde está el agua en Aragón, pues está la política también. Quiero decir que... Un sabio, es very difficult todo esto. Very difficult.